Nunca olvidaré el olor de esa mañana. No era el habitual hedor a drenaje que siempre flotaba sobre la vecindad, ni el aroma agrio del sudor viejo que se acumulaba en los muros húmedos. Era algo más denso, más orgánico. Una mezcla de óxido y carne vieja, como si la humedad hubiera fermentado algo vivo dentro de las paredes. Llegué, como siempre, con la intención de cobrar la renta. Mi hijo ñoño caminaba a mi lado, con ese aire distraído que solo los niños tienen cuando creen que el mundo nunca los va a morder. No sabía que esa sería la última vez que lo vería sonreír. El portón chirrió como una garganta oxidada al abrirlo. La vecindad estaba silenciosa, demasiado. Ni el chillido del triciclo del chavo, ni la risa de Kiko, ni el golpe seco de un bofetón de doña Florinda contra don Ramón. Solo el zumbido grave de las moscas, rondando algo que no podía ver. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. No era miedo aún, sino una especie de repulsión instintiva. Algo dentro de mí me decía que no debía avanzar, que debía dar media vuelta y marcharme. Pero el deber, ese mismo que me hacía venir cada mes a cobrarle a un muerto de hambre, fue más fuerte. Caminé hasta el patio central. Había charcos. Pero no de agua. Era una sustancia más espesa, más oscura, con un tono rojizo que se espesaba al contacto con el aire. Parecía sangre vieja, seca, revuelta con tierra. Me incliné un poco, y un olor ácido me golpeó directo en la garganta. Tosí, intentando apartar esa sensación viscosa que me subía por el esófago. Algo crujió dentro de la casa de don Ramón. No quise asomarme, pero lo hice. La puerta estaba entreabierta, y dentro reinaba la penumbra. Vi una sombra moverse lentamente, arrastrando los pies. Por un instante, pensé que era don Ramón. Pero la silueta era más baja, encorvada, con los brazos colgando como trozos de cuerda húmeda. La reconocí cuando salió un poco a la luz. Era la Chilindrina. Tenía la mirada vacía, los ojos hundidos en unas cuencas violáceas. Su piel parecía haber perdido el color, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo. Sostenía algo entre las manos, un trozo de tela. O de carne, no sabría decir. Cuando me miró, sonrió, pero esa sonrisa no era de niña. Era una mueca tensa, sin emoción. Retrocedí un paso, tropezando con una maceta rota. Ñoño, que había estado mirando en silencio, me apretó la mano con fuerza. Sentí su temblor, y supe que debía irme. Pero entonces algo más me llamó la atención. En el suelo, cerca de los pies de la Chilindrina, había huellas. Pequeñas, descalzas, cubiertas de una sustancia que relucía como grasa vieja. Y todas, absolutamente todas, llevaban hacia el barril del chavo. Me acerqué con cautela. El barril estaba tapado. Pero desde dentro se escuchaba un goteo constante, lento, rítmico. Bota. 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 Como si algo vivo, húmedo, estuviera respirando con dificultad. Toqué la madera. Estaba tibia. No sé por qué lo hice, pero levanté la tapa. Un hedor insoportable me golpeó. Era una mezcla imposible de describir. Putrefacción, metal, humedad, algo dulzón y enfermizo. La oscuridad dentro parecía moverse. Y entonces lo vi. Un pedazo de tela blanca, como la camisa del chavo, empapada y pegada a algo que parecía piel. No pude seguir mirando. La náusea me obligó a dar un paso atrás. Sentí un mareo y tuve que apoyarme en la pared. Las moscas salieron en enjambre del interior, chocando contra mi cara, pegándose a mis labios, a mis mejillas sudorosas. Las aparté a manotazos, pero ellas parecían querer entrar, buscar algo dentro de mí. Llamé a doña Florinda. Mi voz se quebró. Nadie respondió. Me acerqué a su casa. La puerta estaba abierta. Dentro, el aire era más denso, cargado con el mismo olor metálico. Vi sobre la mesa 2 tazas de café. Una tenía un líquido oscuro que burbujeaba, como si hirviera aún. Y junto a la taza, una flor. Una rosa completamente marchita, cubierta de una sustancia que parecía moho, pero al mirarla bien, era carne descompuesta. El profesor Girafales debía haber estado allí. Entonces, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré. El chavo estaba en el centro del patio. Pero no se movía como un niño. Su cuerpo temblaba, convulsionaba, con movimientos torpes, erráticos. Tenía la cabeza agachada, y un hilo de baba espesa colgaba de su boca abierta.
Su piel estaba manchada de un color oscuro que le bajaba por el cuello. No hablaba, solo emitía un sonido bajo, como el zumbido de un insecto atrapado. Y en su mano llevaba algo que no pude entender de inmediato. Era redondo, rosado, húmedo. Cuando dio un paso más, lo vi con claridad. Era un pedazo de carne. Y no cualquiera. Tenía forma de víscera. Mi cuerpo se paralizó. El aire me faltaba. Intenté gritar, pero solo me salió un gemido ahogado. El chavo levantó la cabeza. Su mirada no era humana. Y entonces, desde dentro del barril, volvió a escucharse el goteo. Más rápido. Más fuerte. Como si algo vivo latiera allí dentro. Bota. 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 Y supe que ese sonido no era agua. Era sangre. Nunca había sentido tanto peso en el pecho. El aire mismo parecía querer aplastarme. No sé si fue el miedo o la densidad del olor, pero empecé a sudar con una temperatura que no correspondía a la mañana. El sol apenas tocaba los techos, y aún así, cada respiración me costaba como si tragara vapor envenenado. Ñoño seguía junto a mí, inmóvil, mirando al chavo. Su rostro se había vuelto pálido, pero no soltaba mi mano. Quise decirle que corriera, que huyera, pero las palabras no me salían. Solo podía observar a ese niño que alguna vez fue parte de la vecindad, con la mirada perdida y la piel pegajosa, cubierto de esa sustancia que parecía moverse lentamente sobre su cuerpo. No sabría decir si el chavo estaba vivo. Parecía respirar, pero no como un ser humano. Era un ritmo descompasado, húmedo, como un fuelle lleno de barro. A cada inhalación, su pecho se hundía más de lo normal, y de su boca salía un sonido que recordaba a un estertor profundo, como si el aire se escapara a través de un agujero en los pulmones. Dio un paso hacia mí, y el suelo crujió. Bajo sus pies, la tierra húmeda dejó una marca más profunda que la huella de un niño. Era como si algo más grande estuviera dentro de él, empujando desde adentro. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar. Y mirar dolía. Algo se movió en el barril detrás del chavo. No era un simple golpe o un temblor. Era un sonido más húmedo, como el roce de algo viscoso deslizándose por madera. El barril tembló una vez, dos veces, y luego se quedó quieto. Un hilo de líquido oscuro comenzó a salir por una grieta en la base, escurriéndose lentamente hasta unirse al charco rojizo que había en el suelo. Entonces sentí un cosquilleo en el abdomen. Al principio fue leve, una simple presión, como si algo se moviera dentro. Pensé que era el miedo, o quizá el asco que me revolvía las entrañas. Pero el cosquilleo se transformó en un calor punzante. Instintivamente me toqué el estómago. Lo sentí húmedo. Miré mi mano. La yema de mis dedos estaba manchada con una sustancia translúcida, espesa, con un olor agrio. No era sangre. No aún. Pero olía a mí. A mi interior. Tragué saliva con dificultad. Sentí que algo burbujeaba en mi garganta. El chavo levantó la cabeza. Me observaba, o al menos eso parecía, porque sus ojos ya no eran blancos ni marrones. Eran de un gris opaco, como si estuvieran cubiertos por una película seca. Y aún así, había conciencia en ellos. Algo reconocía en mí. Detrás, escuché la voz de Ñoño. No eran palabras claras, más bien un murmullo bajo, tembloroso. Intenté girarme hacia él, pero entonces vi algo que me heló el alma. Su mejilla estaba brillando. No por sudor, sino por un líquido que le corría desde el oído. Un hilo claro, como suero, que le bajaba hasta el cuello. Le tomé el rostro. La piel estaba caliente, pero al presionarla, noté algo extraño. No tenía firmeza. Era como si bajo la piel no hubiera músculo, sino una sustancia gelatinosa. Di un paso atrás, horrorizado, y tropecé con el borde de la fuente. El agua, si aún podía llamarse así, estaba cubierta de una capa espesa de moho. Al caer, salpicó gotas verdes y marrones que dejaron marcas en mi ropa, como si quemaran. Fue entonces cuando escuché la risa. No era una risa alegre. Era una mezcla entre carcajada y respiración forzada, una tos disfrazada de risa. Provenía de la ventana de doña Clotilde. La bruja del 71. La cortina se movió lentamente, y por una rendija, vi su silueta. Su cuerpo estaba torcido, como si la columna se hubiera doblado hacia un lado. En su mano sostenía algo que colgaba. Un cordón. O quizá un intestino.
No lo sé. Pero lo movía de un lado a otro, con una lentitud hipnótica, como si jugara con él. No me atrevía a hablarle. No podía. Solo miré cómo, con esa misma mano, se llevaba algo a la boca. Un bocado. Y su mandíbula se movió de forma irregular, como si masticar le doliera, o como si los dientes ya no encajaran del todo. El sonido de su masticar era húmedo. Demasiado. El olor del aire se volvió insoportable. A hierro, a carne, a descomposición. Mi visión comenzó a nublarse. Todo se distorsionaba. El patio parecía girar lentamente, los colores se mezclaban, y los charcos de sangre se expandían como si estuvieran vivos. Intenté sostener a Ñoño, pero él ya no estaba. Miré a mi alrededor, confundido. El patio estaba vacío. El chavo, el barril, la chilindrina, doña Clotilde. Todo se había esfumado. Solo quedaba ese olor. Y el sonido. Un latido. Lo sentía bajo mis pies. Como si el suelo respirara. Me incliné, apoyando una mano sobre las baldosas húmedas. El suelo palpitó, una vibración débil pero constante. La sentí subir por mi brazo, hasta el hombro, hasta el cuello. Era un pulso ajeno, una vida que no era la mía latiendo bajo la superficie. Y entonces, la presión en mi abdomen se hizo insoportable. Tuve que apretar los dientes para no gritar. Sentí como si algo dentro de mí se estirara, se moviera, empujara hacia afuera. Una corriente caliente me recorrió el vientre, y el cosquilleo se convirtió en ardor. Me levanté tambaleante y salí del patio. Tenía que irme. Pero antes de cruzar la puerta, escuché una voz muy cerca de mi oído. No provenía de alguien a mi lado. Era interna, como un susurro que nacía dentro de mi cabeza. La renta. Ya está pagada. Sentí el estómago contraerse con fuerza, y una punzada me atravesó el costado. Algo dentro se movió, empujando con insistencia. Corrí hacia la salida. El portón estaba cerrado. Intenté abrirlo, pero los goznes no se movían. Mis manos temblaban, mi respiración era entrecortada. Cada vez que inhalaba, sentía que tragaba polvo y podredumbre. Golpeé la madera. 1, 2, 3 veces. Nada. El portón solo devolvía un sonido hueco, como si del otro lado no hubiera nada. Solo silencio. Apoyé la frente contra la puerta. Mis rodillas temblaron. El sudor me corría por la espalda, y mis manos estaban pegajosas. Al bajarlas, vi que estaban manchadas de algo oscuro, espeso. No era barro. No era sangre ajena. Era mía. No recuerdo cuánto tiempo pasé golpeando el portón. Podrían haber sido minutos o una eternidad. El sonido de mis golpes se mezclaba con otro más profundo, más grave, como un eco que provenía de dentro de las paredes. Cada impacto parecía despertar algo en la estructura, un temblor tenue, casi imperceptible, que subía por el suelo y me recorría las piernas hasta el pecho. Cuando finalmente dejé de golpear, el silencio fue aún peor. Era un silencio espeso, saturado, donde cada respiración sonaba como un grito. Apoyé la espalda contra la puerta y traté de calmar mi respiración. El sudor me caía en gotas frías por el cuello, y el calor en el abdomen era insoportable. Algo dentro de mí no estaba bien. Era una presión constante, como si una mano invisible apretara mis órganos desde dentro. Me abrí la camisa. La piel del vientre estaba hinchada, brillante, y se movía. Lentamente. No eran espasmos naturales. Era un movimiento deliberado, rítmico, como si algo respirara bajo mi piel. Me toqué con cuidado, y sentí un desplazamiento. Algo que se deslizaba. El miedo se transformó en repulsión. Intenté no mirar más, pero el tacto era demasiado claro. No era mi imaginación. Algo vivía dentro de mí. Un ruido me hizo alzar la cabeza. El zumbido de moscas aumentaba, proveniente de la casa de don Ramón. La puerta seguía abierta, y dentro, las sombras parecían moverse. No quería entrar, pero había algo que me llamaba, una curiosidad horrenda, una necesidad de saber. Avancé. El olor era insoportable. A cada paso, el suelo pegajoso se adhería a mis zapatos. Dentro, el aire era espeso, casi líquido. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían expandirse con el calor, respirando como carne húmeda. Sobre la cama, vi una figura. Era don Ramón. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba extendido, rígido, con la boca abierta.
Pero lo más terrible era su pecho. No estaba hundido, sino inflado, latiendo débilmente. A cada pulsación, su piel se estiraba y soltaba un silbido de aire. No respiraba, lo inflaban. Algo dentro de él lo movía, como si sus pulmones hubieran sido reemplazados por un parásito que aún no había terminado su trabajo. Me acerqué un poco más. La piel de su abdomen se abría por una grieta, y dentro se veía una masa palpitante, húmeda, un tejido que se movía con un ritmo similar al mío. El mismo pulso que sentía bajo mis pies. El mismo pulso que me apretaba el vientre. Retrocedí con un jadeo. Mi cuerpo se estremeció, y una arcada me dobló. Caí de rodillas, vomitando algo espeso, amarillento, que olía a óxido y grasa. Me limpié con la manga, temblando. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, suave, repetido, casi como una canción. La renta. La renta. Venía de la ventana, del patio. Me levanté tambaleante y salí, buscando la voz. El patio estaba vacío, pero algo había cambiado. Las paredes estaban más húmedas, más oscuras, como si estuvieran absorbiendo luz. La fuente del centro ya no tenía agua. En su lugar, un líquido espeso burbujeaba lentamente, formando burbujas que subían y estallaban con un sonido parecido a respiraciones. De una de esas burbujas emergió algo pequeño. Un ojo. Solo un instante, pero lo vi. Un ojo humano, incrustado en la superficie viscosa, moviéndose lentamente antes de volver a hundirse. Caí hacia atrás, jadeando. Mis manos tocaron el suelo, y lo sentí tibio. El suelo palpitaba. Ya no era una ilusión. La vecindad estaba viva. Y yo era parte de ella. La presión en mi abdomen se volvió insoportable. Me arranqué la corbata, la camisa, todo. La piel del vientre se movía, empujando hacia afuera. Intenté gritar, pero el aire me faltaba. Cada respiración era un espasmo. Algo dentro de mí golpeó. 1, 2, 3 veces. Como si quisiera salir. Me sujeté el estómago con ambas manos, pero la fuerza era demasiado grande. El dolor me nubló la vista. Las manchas negras se mezclaban con las luces del patio, y el zumbido de las moscas se volvió un coro ensordecedor. Entre las sombras, vi moverse una figura. Era la Chilindrina otra vez. Pero ahora, su rostro estaba cubierto de una sustancia gelatinosa que le deformaba la expresión. Caminaba lentamente, sin parpadear. Y detrás de ella venía Kiko, arrastrando los pies, con el cuello torcido hacia un lado. Su cabeza se movía a tirones, y de su boca colgaba una baba oscura. No hablaban. Solo avanzaban hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas fallaron. Entonces, lo sentí. Una ruptura interna. Un sonido húmedo, casi un desgarro. La presión cedió, y el calor se desbordó. No grité. No pude. Solo sentí alivio. Un alivio enfermizo, como si algo que no era mío por fin hubiera escapado. Caía al suelo. Mi respiración era débil, irregular. Vi algo moverse frente a mí. Una masa rojiza, temblorosa, que se arrastraba lentamente por el suelo. Era mía. Lo sabía. Lo sentía. Se movía como un animal ciego, buscando refugio, dejando tras de sí un rastro oscuro que burbujeaba al contacto con el suelo. La Chilindrina y Kiko se detuvieron ante ella. La observaron. Luego, como si obedecieran una orden silenciosa, se arrodillaron y tocaron la masa con las manos. El líquido comenzó a absorberse por sus pieles. Y sus cuerpos. Reaccionaron. Se hincharon. Las venas se oscurecieron. Las bocas se abrieron de par en par, y de sus gargantas salió un gemido largo, casi de placer. Yo solo pude mirar, inmóvil. Mi vista se nublaba. Sentía el pulso del suelo conectarse con el mío, lento, acompasado. Y entonces comprendí. No era yo quien estaba muriendo. Era la vecindad quien me estaba devorando. Mi cuerpo no era más que un pago atrasado. Un pago que la vecindad estaba cobrando con interés. No sé cuánto tiempo estuve tendido en el suelo. El tiempo perdió forma. Podía haber sido un minuto o una noche entera. El cielo sobre la vecindad parecía más bajo, más gris. Como si las nubes se hubieran pegado al techo del mundo para ahogar la poca luz que quedaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo el pecho subía y bajaba con un esfuerzo lento, como si cada respiración fuera una deuda más que debía pagar.
La herida, o lo que fuera, en mi abdomen ya no dolía. De hecho, apenas la sentía. No porque se hubiera cerrado, sino porque ya no era del todo mía. Era como si mi cuerpo se hubiera disuelto en la humedad de ese lugar. A mi alrededor, la vecindad respiraba. Podía escucharlo con claridad. El aire entraba y salía por rendijas invisibles. Las paredes exhalaban un vapor tibio que olía a tierra mojada y metal. Cada grieta palpitaba al mismo ritmo que mi corazón. Y por primera vez, supe que ese latido no era mío. Intenté hablar. Llamar a mi hijo. Pero mi voz no salió. Solo un gemido hueco, sin aire. Mis labios estaban secos, agrietados. Al tocarlos, noté que se deshacían un poco, como si la piel se desprendiera en fragmentos finos, absorbidos por el ambiente. Me arrastré unos centímetros, buscando ver el patio completo. El barril del chavo seguía en el centro, cubierto por una capa de humedad espesa. Pero ahora, su madera tenía grietas por donde algo pulsaba, como venas vivas. Del interior salía un ruido húmedo, constante. Un ritmo igual al del suelo. Y entonces vi al chavo. Ya no caminaba. Flotaba. Su cuerpo estaba erguido, suspendido apenas unos centímetros sobre el suelo. La piel le colgaba como tela vieja, y los ojos eran dos pozos vacíos, oscuros. No tenía rostro humano. Tenía un gesto tranquilo, casi solemne. A su alrededor estaban todos los demás. Doña Florinda, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, incluso Doña Clotilde y el profesor Girafales. Todos en silencio, inmóviles, formando un círculo alrededor del barril. Nadie hablaba. Solo miraban. Y el chavo giró lentamente hacia mí. Su boca se abrió, y un hilo oscuro salió de ella, extendiéndose hasta tocar el suelo. Cuando ese hilo tocó la tierra, el suelo vibró con fuerza. El pulso aumentó. Y comprendí lo que estaba viendo. No era un niño. Era el centro de todo. El corazón de la vecindad. Los charcos se expandieron, uniéndose entre sí. El agua podrida de la fuente se elevó en burbujas, y el aire se llenó de un olor tan fuerte que me mareó. Intenté retroceder, pero mis manos ya no se movían. Al mirar, vi que mis dedos se hundían lentamente en el suelo, como si la tierra los estuviera absorbiendo. El calor subió por mis brazos, fundiendo mi piel con la pared. Ya no había separación. Yo era parte de ella. En ese instante, escuché una voz dentro de mi cabeza. No era una voz humana. Era más vieja, más grave, como el sonido del aire saliendo de una tumba abierta. La renta se cobra con vida. El suelo me tragaba despacio. Mis piernas desaparecieron primero, luego el torso, luego los brazos. No había dolor. Solo una sensación densa, como ser arrastrado por barro caliente. Mi visión se nubló, pero antes de perderla por completo, vi algo que me heló el alma. Ñoño estaba de pie frente al barril. Sus ojos eran idénticos a los del chavo. Vacíos, pero llenos de propósito. Y en su boca había una sonrisa tranquila, como si por fin entendiera algo que yo jamás comprendería. El chavo se inclinó hacia él, tocó su frente con la mano y susurró algo que no escuché. Luego, todo se volvió silencio. Solo el latido. Lento. Constante. Hasta que me di cuenta de que el latido ya no estaba fuera. Estaba dentro. Yo era parte del ritmo. El aire se espesó una última vez, y lo supe. La vecindad había cobrado su deuda. Mis pensamientos se desvanecían, absorbidos en un sueño tibio y oscuro. Pero antes de desaparecer por completo, entendí algo más. La vecindad no era un lugar. Era un cuerpo. Un organismo inmenso, antiguo, que se alimentaba de quienes lo habitaban. Y yo. Yo siempre había sido solo otro inquilino. Mi última sensación fue el movimiento lento del aire, el pulso húmedo de la tierra, y la voz suave, distante, casi infantil, que murmuró en lo profundo. Señor Barriga. Ya puede venir a cobrar. Luego, nada. Solo el silencio de una respiración que nunca termina. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.